¿O no? Exactamente, la hermana, ¿eh? Uno dice de la religión o comunión, dice. El otro dice de la guerra espiritual, dice. La hermana trajo el cinturón hoy, dice. El hermano de allá al fondo dice que trajo las cadenas, dice. Porque ahorita va a ser una atadura. No, y todas esas cosas, ¿no? Fíjense que el Señor cómo nos habla en la Biblia a través de, a veces literalmente, pero también metafóricamente, hermanos. Y muchas veces, desgraciadamente, a veces lo agarramos más literal que lo espiritual, mi hermano. Y así vamos a ver Efesios 6:10. Continuando con esta serie. Y como decía la hermana, esta es la segunda parte de lo que es la verdadera guerra espiritual en el tema religión, ¿verdad? En el tema de relación o comunión o religión o religioso. Y es muy importante, hermanos, que el Señor nos dio armas, dice, espirituales. No son carnales, dice la Escritura, para que las usemos contra los humanos, sino contra, dice, huestes de maldad. ¿Y qué armas nos dio el Señor? Fíjense. Porque mire, han surgido muchas armas que a veces el mismo cristiano se las ha como sacado, ¿no? Muchos usan, mire, en esto, como la sangre de Cristo, y el Señor te reprende y lo cubro con la sangre de Cristo, dice, para que no le pase nada. Es algo que no, hermanos. Que no podemos usar cosas como, y muchos dicen, no, en el nombre de Jesús. Claro, el nombre de Jesús tiene autoridad en el que es verdadero cristiano, el verdadero nacido de nuevo, mi hermano. Es importante entender esto. O muchos agarran literalmente con la espada que el Señor me dio, dice, y te voy a tasajear aquí, dice, no. Pedro agarró literalmente la espada y le cortó por ahí a alguien la oreja, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, así no es. Así no es nuestra lucha. Fíjese qué enseñanza tan importante. El Señor nos dio una armadura al cristiano y lo relata Pablo. Porque fíjese, en el decir una armadura le está haciendo una similitud a los romanos, que eran soldados, y aún a los griegos. Que para empezar aquí, vamos a dar gracias al Señor, agarrando de una vez todo. Señor, te damos gracias porque en esta hermosa tarde tú nos vas a hablar, Señor. Y gracias, Señor, porque nos vienes hablando. Sí, Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, que están en las regiones celestiales, dice la Escritura, donde, no en el cielo, allá donde estás tú, no, es en el aire, Padre amado, Señor. Padre amado, Señor. ¿Y cómo, Señor, podemos usar esas armas, Señor, que nos has dado tú, Señor, si no es tu palabra, es tu Escritura, es obedecer, es tu mandamiento, Señor, para la nueva criatura, Padre amado, el amor unos a los otros, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por este pueblo, Señor, porque sabiendo que tú nos das palabras, Señor, para poder llevar siempre a tu pueblo a tus pies, Padre amado, Señor. Y sabiendo, Señor, que siempre, Señor, somos tuyos, Señor, y sobre todo que somos tus esclavos, Padre amado, Señor. Esclavos por amor hacia ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablando Pablo, le decía a los efesios, que nos vistamos ¿de qué? De toda la armadura, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Pero fíjense, dice que en quién nos vamos a fortalecer, ¿ya? Y de quién es el poder, de qué fuerza dependemos nosotros, si son humanitariamente o dependemos de la fuerza del Señor. ¿Ya? Y para entender esto, para que vaya escribiendo, armadura del griego panoplia, ¿ya? Eso es lo que quiere decir armadura, panoplia. Y dice que en aquel tiempo los griegos se armaban con toda la armadura, se equipaban completamente, Ahora sí, como quien dice, se llevaban toda la infantería pesada. Fíjese, eso es lo que hacían los griegos, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Hay por ahí una película que se llama 300, que habla de los griegos, usted la ha visto,
Es violenta, lógico. Pero ahí se ve cómo cuando están atacándose tienen todas esas clases. Entonces Pablo está haciendo una similitud de los griegos, de qué armadura usaban, y aún también de los romanos. Por eso les habla así a los hermanos en Efesios, para decirles que se vistan de toda armadura, pero no de aquellos griegos ni de aquellos romanos, sino la armadura de Dios. Y Dios nos dio una armadura, hermano. Ya, continuando con esta serie y aún con este segundo tema que se llama la verdadera guerra espiritual, parte 2. Muchos se han preguntado, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera guerra entonces, hermano? Y aquí nos los hemos dicho, le hemos desglosado un poco la semana pasada y hoy vamos a desglosarlo esta semana, hoy en este día, y aún hablando sobre que el Señor nos ha dado una armadura. ¿Amén? Lo quieren todos, Efesios 6:10. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en tu fuerza, dice ahí, ¿no? Dice así. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia, no? Va a decir uno, ahí dijo uno por ahí, amén, dice. No. Fortaleceos, ¿dónde? En el Señor, dice, y en el poder de tu fuerza, dice ahí. No, de su fuerza. Fíjense de quién estamos dependiendo, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, dice, ¿ya? ¿De quién vas a depender? ¿De quién vienen las fuerzas? ¿De quién es el poder? ¿No es de Cristo? ¿No es de Dios? Claro. Dice, vestidos de toda ¿qué? ¿Armadura de quién? ¿De quién es la armadura? Dios. De Dios, mi hermano. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Nos vamos a vestir con toda armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese. ¿Y sabe lo que hace el diablo, no? El adversario, Satanás, serpiente, diablo. ¿No? En el Antiguo Testamento se conoce, ¿verdad?, como el Satán. ¿No? En el hebreo de eso quiere decir Satán, el diablo. Y en el Nuevo Testamento en griego quiere decir diablo, dice, ¿no? Y la hermana dice que mexicano el chamuco. Bueno, muchos lo conocen como el chancla y todo eso, ¿no? Pero imagínense entonces. Y muchos dicen, no, tiene cola, tiene cuernos, tiene su trinche y todo eso, ¿no? Pero en realidad la Escritura no dice así, hermano. Es importante que tú y yo conozcamos a nuestro enemigo. Porque déjame decirte que es tu enemigo y mi enemigo. ¿Cuándo? En el día que tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos de vivir ¿en dónde? En las tinieblas. Fíjense esa palabra importante. Dejamos de vivir en las tinieblas. Con eso se relaciona Satanás, ¿eh? Y Dios nos trasladó ¿a dónde? A la luz, al mirable. Y eso es lo que es Dios. Siempre luz, verdad, juicio, ¿verdad? Entonces, el Señor ahí nos puso en la luz admirable. Y fíjese, su enemigo, su adversario, siempre va a venir a atacarlo a usted y a mí. ¿Saben cómo? Lo vimos hace 8 días. ¿Saben cómo vino a hablarle a Jesús, ponerlo en tentación? ¿Cómo quería hacerlo caer? Dándole a veces la misma escritura, hermanos. Y fíjese, para empezar un día, para decir hoy en día, ¿saben quién fue el primero que, verdad, transgiversó la palabra? ¿Sí o no? El diablo. ¿Por qué? Porque sabe la escritura. Y él no tenía Biblia ahí para decirle la verdad. Pero Jesús le dice, pero en la Biblia dice. Le respondió. Le resistió. Estaba firme. Y muchos dicen, hermano, para sacar los demonios hay que ayunar y orar. Vea el ejemplo de Jesús, dice, le contaba yo a la hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando Jesús vino de ayunar y orar, el diablo lo vino a atacar. ¿Verdad? Imagínense, ¿no? Pero qué forma, ¿no? De decirle, mira, convierte las piedras en pan. Lo estaba tentando.
¿Y cómo viene a nuestras vidas? A tentarnos. Viene a provocarnos. Dice que los dardos, ¿saben qué quiere decir dardos? Para que lo vayan apuntando porque tal vamos a leer. Dardos del griego velos. Fíjese, hasta dice velo. ¿Qué es lo que teníamos? El velo, dice, ¿no? Del griego velos, dice. Un proyectil, lanza o flecha. O dardo. O sembrar. Fíjese, esa palabra, sembrar. Porque usted ve que dice Jesucristo, ¿verdad? Que dice que el diablo, dice, sembró, ¿verdad? Habla también de la cizaña. El Señor es el que siembra la semilla, ¿verdad? Pero el que la roba, ¿verdad? La quita, es el diablo. O siembra en el corazón, pone duda en tu corazón. Esa es otra parte también. Que hace un dardo, siembra duda en tu corazón. ¿Dónde lo siembra? En tu corazón, porque te empieza a maquinar. Y es importante ver esto. ¿Con qué te hace caer el enemigo? ¿Con lo que te gusta o con el engaño? ¿Qué hace primero? Te engaña y después hace que tú caigas. ¿Verdad? Y para eso vamos a ver un ejemplo rápido ahí en Génesis 3:1. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ahí te dirán, hermano, ahí no habla de Satanás, no habla del diablo, pero ¿con quién lo relaciona? A ver. Con la serpiente. Y vamos a ver si desde el principio, si Dios, ¿verdad? Fíjense cómo nos da ahí le dio una ordenanza, ¿verdad? Que desgraciadamente violaron nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y que no obedecieron, fíjense, por desobediencia, por desobediencia. Porque si así hubiera sido, mira, le hubiera dicho el Señor, mira, va a venir por ahí alguien, aquí te voy a dejar estas cadenas, te voy a dejar estos lazos aquí, pero si viene la serpiente, tú la agarras, la atas, la reprendes y pum. No, mi hermano. Desde el principio vemos. Dice la misma escritura que el diablo desde el principio es ¿qué? Mentiroso, hermanos. Tú y yo que venimos de allá afuera de las tinieblas y que hace algo que te dice el Señor, dejar tu pasada manera de vivir. No dice la escritura el que mentía no ¿qué? No mienta más, porque ¿con qué nos relaciona el pecado? Con la mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque al entrar el pecado sobre Adán y Eva, penetró la maldad. Fíjese, por cuanto todos dicen que pecado, entró la maldad. Por eso bien dice ahí la escritura, fíjense, por eso hay gente, teólogos que dicen, no, porque Dios hizo al diablo y sabía que iba a haber maldad en él. Por eso dice ahí la escritura, el diablo es mentiroso desde el principio de la fundación del mundo, fíjese. Por eso es importante leer las escrituras. Lo tienen ahí. Dice, pero la serpiente, ¿verdad? O el diablo, ¿verdad? Tomó forma de serpiente, dice. Por eso fíjense, ahí está tomando una forma de ¿qué? ¿O usó a quién? A la serpiente. O como un ejemplo, cuando Jesucristo fue crucificado, que iba a ser, crucificado, ¿a quién usó? A Judas, mi hermano. ¿El diablo entró en quién? En Judas. La maldad, para que entendamos esto, hermano, no que el diablo llegó y se metió dentro de él, no, porque muchos toman así. No, la maldad entró en quién? En Judas. La avaricia, la tentación, porque no cambió su corazón. Siguió siendo mismo, aunque aparentaba ser cristiano. No, pero hasta sacaba demonios, dirán muchos. Y sí, porque Dios le había dado la autoridad a ellos.
Entonces es importante ahí, hermanos. Vamos a ir viendo temas bien importantes. Muy importantes, por decir, si los cristianos todavía se pueden poseer de los demonios, como dice, se les mete el chamuco adentro todavía. ¿Verdad? Pero estamos viendo importante este tema. ¿Vea? Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, fíjense en signo de interrogación, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y si es cierto, si yo no se lo había dicho. La mujer respondió a la serpiente, ay, mi hermano, fíjense. Fíjense la diferencia de la mujer a la diferencia que hizo Cristo, ¿Qué hizo la mujer? Respondió a la serpiente, ¿ya? Te reprendo en el nombre. No, ahí no le dijo así, ¿verdad? Fíjese, no le respondió igual con la palabra, fíjese, sino le respondió, fíjese, le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Sí o no sabía? Fíjese, ni de él le tocaréis para que no muráis. ¿Sí o no sabía la mujer aquí? Y se puso lo más triste aquí a platicar. El enemigo viene a veces y te va a decir, ¿te acuerdas cuando te ibas allá de parranda? Vete. ¿Quién lo va a saber? Mira, y la muchacha que conociste que te está esperando, ¿qué están pensando? Y tú si empiezas, por sí, ¿verdad? Eres carita, te dice el enemigo. O viceversa, ¿no? Y tú dices, ay, te la empiezas a creer, ¿verdad? Pues sí, de que carita estoy, dices. ¿Verdad? No, mi hermano, en lo más no te puedes poner a hablar con el enemigo. Dice la palabra, dice la escritura, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿A quién? Cristo. Hay muchos dicen, no, yo no, hermano, claro, es que está muy arraigado todo eso a veces en nosotros, ¿verdad? Y a veces primero tomar toda esa escritura transgiversada, todas esas cosas, a veces no podemos deshacernos de lo que aprendíamos o de lo que aprendimos desgraciadamente transgiversado, ¿no? Pero gracias a Dios que nos va enseñando su palabra y hoy podemos decir es cierto. Por eso el Señor te dio la armadura, allá vamos, dice. Entonces que no te puedes poner a platicar con el enemigo. Dice la escritura que tienen que ver la luz con ¿qué? Con las tinieblas, mi hermano. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Se puso a platicar? No, sabía cómo le atentó al Señor, le dijo, ven, hazte, aviéntate, adórame, póstrate y adórame. El Señor le contestó porque le dijo, en la escritura está. Y aquí Eva sabía, le dijo, el Señor nos ha dicho, no vamos a comer de ahí. Ni que lo tocáramos, porque si no vamos a morir. Sabía las consecuencias. Seguimos, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese, te quieres alejar del pecado y el enemigo viene y te dice, pecado, no vas a morir. Dios es amor, te dice, te vas a escribir en la escritura también. Él te ama. Y si pecas, Él te perdona. ¿O no se sabe la escritura? ¿Y qué le vamos a responder nosotros? Claro, Dios es amor, pero también es un Dios de juicio que me va a juzgar por lo que he hecho. En esos momentos tan difíciles, hermano, hay que citar las palabras de nuestro corazón y decir, ¿verdad? Soy nueva criatura y soy de Cristo. Cristo me ha mandado a no pecar contra mi cuerpo y contra mi prójimo.
Aquí le está diciendo, ya sabía la mujer, y le dice la serpiente, no vas a morir. Fíjense en el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando dice que serás como Dios, dice. Y aquí la serpiente, vas a saber el bien y el mal. En ese instante ellos conocían el bien. No había maldad todavía en el corazón de Dios. Fíjense. 6 dice, y lo vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, ¿para qué? ¿Cómo se ve el pecado, hermano? Aparentemente así. No, el pecado se va a venir a formar así de feo, ¿no? Sino ¿cómo se ve? Ay, se ve agradable, pues se ve bueno. No va a pasar nada, dice. Por eso el Señor sabía la necesidad y nos dio una arma muy, ¿verdad? Esa armadura tan importante para el cristiano. Dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿qué más sabiduría, hermanos? Si el Señor lo había hecho a imagen y semejanza, ¿recuerdan? Y tomó de su fruto, comió y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Cierto, no sabían los dos, hermanos, que no tenían que comer. Fíjese lo que le va a responder, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Fíjense, si de por sí ya estaban desnudos, pero no había maldad. Ciertamente, le doy otra pregunta para el hombre. El hombre ve a una mujer y dice la Escritura del Señor Jesús, si no la hace para codiciarla, ¿dónde? En su corazón. Porque, miren, ahí el Señor habla de decir, los ojos son una ventana, ¿no? Hablando ahí metafóricamente, no es que tu ojo sea una ventana, así, ¿verdad? Literalmente, pero ¿por dónde entra? Así vio Eva, ¿no? Miró y dijo, esto es bueno, es agradable. Pero sí o no, Dios le había dado instrucciones a ellos de que no tenían que comer. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron, hermanos. 7 dice, sí, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como siempre, el ser humano tratando de hacer sus propios, como quien dice, excusarse, hacer un ejemplo, porque después, ¿quién le dio pieles de túnicas para que se vistieran? Dios. Así es como nos quiere, el Señor dijo, no, así tienes que vestir. No como nosotros pensamos que así es, ¿verdad? Hablando del pecado, Oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó primero? A la mujer. Al hombre. Y así va a ser, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios. ¿A quién creen que va a llamar primero? Al hombre, cabeza del hogar. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo ¿qué? Comí. Ahí ya estaba, hermano. Luego dijo, no, ¿sabes qué? Tú me diste a la mujer, ella es la responsable de eso. Ella me dio y yo comí. ¿Sí o no sabía? La Escritura dice que Adán no fue ¿qué? Engañado, hermanos.
Sabía. Imagínense, ¿no? Una imaginación de uno humano. Imagínense que le había dicho, no, come tú. ¿A quién cree que iban a sacar nada más? A la mujer, hasta a lo mejor así que muriera ahí mismo. Pero como ambos cayeron, como ambos desobedecieron. Exactamente. Escrito estaba. Y la mujer, ¿verdad? Y el hombre serán una sola carne, dice, y se unirán, ¿verdad? Decía el hermano, y se irán a vivir con la suegra, dice, ¿no? No, una sola carne son, dice. Entonces vamos, dice en el 8, perdón, en el 12, ¿verdad? 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué has lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó. ¿Y qué dijo? Y comí. Vemos ahí, hermanos, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué hizo la serpiente? ¿O qué hizo el diablo? Dice, la serpiente me engañó y comí. Fíjese, ¿cómo trabaja? ¿A través de qué? Del engaño, la mentira. Te dice, Dios te va a perdonar. Como diciendo, no, pues si tú comes de ese árbol, Dios te va a perdonar. Claro, Dios le dijo, no vas a comer de ahí. Y dice que fueron sacados del huerto, ¿eh? Y Dios puso 2 querubines, ¿eh? Lo mismo que puso en el tabernáculo, ¿eh? Como símbolo. No, que Dios no hace imágenes, dicen, para que después eso lo vamos a ver. ¿No? Eso es lo que hay con Moisés, el tabernáculo. Ahí estaban los grandes querubines. Entonces regresamos a Efesios. Dice en 2 de Corintios 2:11, para que lo apunte también, le decía Pablo a los corintios. Pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad, fíjese, y pureza acerca de Cristo. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor? De que el enemigo, tu adversario, mi adversario, ¿viene a qué? A engañarnos. ¿Y cómo le vas a hacer frente entonces? ¿Cómo vas a derribar todas esas cosas que vienen contra ti? Gritándole, como estamos viviendo, atándolo. Muchos hasta saben lo que hacen. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo del aceite? ¿Para qué es? Muchos hasta la arrojan del aceite literalmente, para que lo quemen con el aceite de la santa unción. O muchos se ponen a pelear literalmente hasta con el saco, le pegan, ¡ta, ta! Imagínense. Y otros hasta le gritan, aquí estás bajo mis pies, dice. ¿Y usted cree que va a estar bajo los pies de alguien que está pecando, que vive su vida corrompida y que no obedece los mandamientos de Dios? ¿Será así? ¿Qué dijimos? ¿Que nuestras armas no son qué? Carnales. Para tú pegarle a alguien, ¿qué haces? ¿Usas un puñetazo, sí o no? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo aquí al estar haciendo así? Y le doy una pata a cada quien, porque desgraciadamente todo lo agarra literal, hermano. Seguimos en Efesios, vayamos a Efesios. Ahí Pablo le está diciendo en Corintios, no quiero que sean engañados como fue engañada Eva, fíjense.
O sea que Pablo sí sabía la escritura, hermanos, ¿eh? Y bien que se la sabía, ¿eh? Entonces dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí aparece. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de ¿qué? Maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Vean, fíjense que no es en donde está Dios, porque celeste se traduce de los cielos. En el cielo que usted ve aquí, dice que el príncipe, ¿quién es la potestad? ¿Quién es el diablo que rige las potestades? En los aires. Ahí es donde está la guerra. Pero le digo, no es que estamos ahí peleando y que sacamos de la espada y ahorita estamos aquí. No, hermanos. Dice contra las acechanzas, contra los engaños, contra las calumnias, contra los chismes, contra el odio. Todo eso se refiere. Seguimos, dice 13. Por tanto, dice tomar, dice ahí otra vez, ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, dice. Perdón, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, ¿estar qué? Firmes. Estés de pie, estés caminando correctamente, mi hermano. Sigamos caminando este caminar. Dice, protéjanse con la armadura completa. Fíjense, vean que, mi hermano, no es que ¿verdad? Hacemos como decimos muchas literalmente, esa armadura la tenemos que traer puesta. ¿Verdad? Y aquí está haciendo una metáfora como de los soldados que le dije al principio. En aquel tiempo los soldados, mire, la traían, pero hasta para dormir estaban con ella, ¿eh? Y te dirá, hermano, y cuando me bañe, ¿cómo lo voy a dejar? Y cuando me hermano, por favor, no, eso no, ¿verdad? Cuando me vaya a dormir la voy a poner al lado, dice, ¿no? Entonces, no, hermanos. Está hablando de que algo espiritual. ¿Eh? Seguimos, dice 14, ve ahí el primer punto. ¿Vea? Para resistir en el día malo, fíjese, estar pues firmes, 14, ceñidos, dice aquí, vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Y fíjese ahí, y vestidos con la coraza de qué? De justicia. Ahí están las dos, ¿verdad? Dice, estar pues firmes, estar de pie nuevamente, te dice. Cíñete. Cuando dice ceñido, aquí viene del griego perisonomi, fíjese. Y quiere decirse fajarse todo alrededor. Sujetar, es un cinturón. Cíñete con el cinturón de la verdad, dice ahí, ¿no? Es un cinturón, dice, que te sujeta, ¿eh? Usted usa un pantalón, ¿verdad? Y si le queda grande, ¿qué usa? El cinturón, ¿no? Para que no se le caiga, ¿verdad? Y se lo ciñe bien, ¿no? Cuando dice ceñir vuestros lomos, que en las caderas estén bien ceñidos. Aquí también habla de partes externas, ¿eh? Esa es otra cosa. Fíjese, y después dice 14, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ceñirte con el qué? Con el cinturón de la verdad. ¿De qué verdad? ¿De tu verdad? No, de la verdad, de la palabra del Señor. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, dice.
¿Qué es una coraza, hermano? Del griego Sorax, primero con D, Sorax, y el último con X. Dice que era algo que tenía en el pecho, ¿verdad? Un cosolete se le llama, una faja también, que llegaba hasta el tórax. Fíjense, todo esto de aquí. Hablando ahí de lo, por eso te vas a ceñir, por eso toda la armadura, fíjense hasta dónde te va armando el Señor. El cinturón, aquí, las piernas, los pies, el casco, vamos viendo, fíjense. ¿Ya? Dice, es una coraza, fíjense, es una coraza. Por eso dice aquí, ¿qué nos vamos a vestir? Como una armadura. Entonces dice en esta traducción, manténgase alerta en el 14, que la verdad y la justicia de Dios los vista. Fíjense, que la verdad y la justicia ¿de quién? De Dios los vista y proteja como una armadura. La armadura es la que te va a proteger, que es la verdad y la justicia. La nueva criatura, ¿en qué se le manda a caminar? En rectitud, en obediencia, y que camine en justicia, mi hermano. 15. Seguimos con la siguiente, ¿verdad? Ya van dos ahí, dos armaduras que le voy dando. También dos definiciones de la armadura. 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice. ¿Y calzar qué? Calzaos los pies, dice aquí. Calzados del griego cupudeo. Sujetar bajo los pies de uno. Ponerse zapatos o sandalias, fíjese. Y atarlas, Ate sí sus sandalias, no va a estar con las ojetas todas ahí, ¿verdad? Con las botas todas, ¿verdad? Muchos de hermanos las botas porque es del ejército. Ok, con las botas, pues. Y calzar, dice, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir ahí cuando nos dice vestidos, caminar? Tus pies, mi hermano, ¿a dónde nos tienen que llevar? ¿Dónde tenemos que caminar? Tenemos que caminar siempre. ¿A dónde dirigen nuestros pies, nuestros pasos? Hay que estar bien, ¿ya? Fortalecidos en los pies para poder llevar la palabra. Llevar la palabra del Señor, fíjense aquí. Por eso dice aquí, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que estemos firmes, pues, hermanos, que caminemos con seguridad, pero en la palabra de Dios. 16. Tomad, dice, perdón, sí, 16. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Lo está poniendo ahí, es que tú y yo tengamos fe, confianza en ¿quién? En el Señor. Y ese escudo que hace, fíjense, del griego sureos, con D al principio, sureos, dice que es un escudo grande como una forma de una puerta. Entonces imagínese un escudo grande. Al principio yo le dije, si usted ve esa película, ¿va? Trae un escudo que los protegía cuando los enemigos venían con el ataque. Dice aquí el escudo de la fe. El Señor nos dice que tenemos que usar el escudo de la fe, que es ¿qué? La confianza en Él, mi hermano. Fíjense en esa traducción lo que dice, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Cómo la ven? ¿Y qué le dije que era flecha? ¿Se acuerdan? O dardo. ¿Sí se acuerda qué era o no? Un proyectil, ¿verdad? Una lanza. Una acechanza contra usted. Una mentira, un engaño. Dice en el 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada, ahí le está dando dos, fíjense, el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Qué es un yelmo? Es como un casco, hermano. Del griego periquefalía. Periquefalía. Dice que te rodea como un círculo la cabeza. Un casco, un yelmo, así se le llama. Y dice, ¿y la espada qué? Del griego mahairá, que se derriba de un cuchillo, puñal, y que figuramente sirve para la guerra o castigo, fíjese, o en la espada o en la batalla, fíjese. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí que la salvación nos proteja como un casco. ¿La qué? La salvación. ¿Qué salvación? La salvación que nos dio el Señor Jesucristo. Y que nos defienda la palabra de Dios. Fíjese ahí, ¿quién nos va a defender? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Quién te va a defender? Oh, el chapulín. No es el chapulín. ¿Quién nos va a defender? La palabra de Dios. Esa es la que tenemos que usar, hermanos, que es la espada del Espíritu. Entonces, tú y yo tenemos que estar armados, ahora sí como quien dice, con todo ese arsenal, hasta los dientes, dice uno, ¿no? Pero ¿qué nos habla? De fe, de justicia, de amor, ¿verdad? El de amarnos los unos a los otros. Todo está ahí incluido, hermanos. Más que el Señor Pablo usando metafóricamente para que entendieran ahí los de Efesios. ¿Verdad? Pero él dijo, usar el escudo ¿de qué? De la fe. Estar confiados en el Señor. Que si tú y yo resistimos al enemigo, le contradecimos, ¿verdad? Le hablamos con la palabra, él va a ir ¿qué? A huir de vosotros. Y para esto le voy a dar ejemplos, hermanos. Vamos a ver a Juan 8:44, que el Señor Jesús les decía, ¿verdad? Dice, yo lo tengo más rápido, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, fíjese, homicida, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. ¿Cómo engañó a Eva? Es experto en la mentira, mi hermano. Él sí se la sabe cómo se las va a arreglar, mintiendo. ¿Qué hace al ser humano? Le miente, lo engaña. Esos son los dardos, mi hermano, que el Señor te está diciendo, ¿verdad? Estar atentos contra las acechanzas, los dardos del enemigo. Dice en primera de Pedro 5:8, dice, apúntelo, ser sobrios y velar. Ser sobrio, ¿qué es sobriedad? Alguien que está en su juicio, alguien que está, dice, y velar, ¿qué es velar? Estar sin dormir, fíjese, porque vuestro adversario, ¿quién? El hermano. Porque el hermanito que te anda haciendo ahí, si no te habla, no te preocupes, dice. Total, dice, allá encárgaselo a Dios que lo cambie. No, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor buscando a quién, ¿qué? Devorar, dice ahí. Dice en esta traducción, estar siempre atentos, listo para lo que venga, dice. Pues su enemigo, el diablo,
anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, fíjese. ¿Y qué hace un león hambriento? Busca, lo destruye, ¿para qué? Comérselo. El león dice que por naturaleza en el Discovery, es asesino, hermano. Es asesino el león. Por más que se convierta, como dicen en un cuento, por más que se convierta en león, pero sigue siendo asesino, déjeme decir. Entonces es importante, hermano, el enemigo anda buscando, anda viendo. ¿Quién no anda caminando correctamente en la palabra? Y dice, a este lo puedo engañar fácil, porque no está cimentado en la palabra. O vengo con una palabra y se la transquiverso, porque él es bueno para transquiversar la palabra, mi hermano. Él es buenísimo. O te pone y te dice, mira, ¿viste aquellos? Te hicieron una mueca. Ya seguro, ya te traen ganas. Y tú, ay, sí. De verdad será, ¿verdad? Porque como lo veo que me ven feo, dice. Ya empiezas a dónde, a maquinar, ¿en dónde? En tu cabeza. ¿O qué dice la Escritura? ¿Que paguemos mal por mal? ¿O que aborrezcamos a nuestros hermanos? No, que los amemos unos a los otros. Hermano, dice algo. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermano. Que tú vengas y digas, hermano, te ofendí, perdóname, te hice algo, discúlpame. Yo quiero estar bien contigo y con el Señor, caminar en integridad, en rectitud. Vamos a una punta, ¿verdad? Primera de Juan 3:8, fíjense lo que dice. Vamos a agarrar del 3:8 al 3:10, fíjense, dice la Escritura. El que practica, ¿qué? El pecado, fíjense, es del diablo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en 8:44? ¿De acuerdo? Porque la simiente de Dios, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido ¿de qué? De Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ve ahí la palabra que dijo. Todo aquel que no hace ¿qué? Justicia. Fíjese, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por más que diga soy cristiano, pero aborrece a su hermano, ¿de quién es? Porque dice que si somos nacidos de nuevo, tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios. ¿Y qué es Dios? Amor. Él anda en luz, Él es rectitud. Él no está en las tinieblas, Él está en la luz. Fíjate, tu armadura, hermano, tu espada, ¿quién es? La palabra, la que te va a defender contra las acechanzas del enemigo, en el cual tú le vas a poder resistir, como decíamos en Santiago 4:7, resistir al diablo y el ¿qué? Mirad de vosotros. Pero ¿qué dice primero? Aquí nos vamos a someter. Someteos pues a Dios, resistir, y el enemigo irá de nosotros. Hay que someternos primero a la palabra del Señor, andar en el Señor, caminar como el Señor anduvo. No es que vas a agarrar y a ver, agárrame aquí, tráeme el aceite, tráeme todo, porque vamos a sacar los demonios aquí, dice. Muchos me preguntan, hermano, ¿y qué pasa si me encuentro con alguien que está endemoniado? ¿Qué le hago, hermano?
Le aviento el aceite, ¿ah? Le hago 2, 3 conjuros ahí. Le aviento la sangre de Cristo, porque hasta la gente que no es el que no es cristiano, avienta la sangre de Cristo. Qué mal usan eso, hermano, es una aberración. Jugar con la sangre de Cristo. Hay un himno en primera de Juan que dice, si va leyendo usted y yo, ¿quién nos dice que somos de quién? Que la sangre de Jesucristo, ¿qué? ¿Nos limpia de qué? ¿De todo qué? Pecado, mi hermano. Es en primera de Juan, no está más para atrás. Estamos leyendo primera de Juan 3:8, al principio. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo ¿qué? Pecado, mi hermano. Pero le digo, pero hoy en día en la iglesia se han metido conjuros, fetiches, esoterismo, toda esa clase, hermano. Y para decir, estamos haciendo una guerra, hermano. Que sea librado el hermano, que ya no peque más. Para que no peque más, tiene que darle la escritura. Para que deje de practicar el pecado, como aquí dice, todo aquel que practica el pecado, ¿de quién es, hijo? El diablo, hermano. Señor es claro en su palabra. Ay, hermano, usted no tiene amor. No, pues se le dice la palabra para que aprenda y cambie su vida. Y no siga viviendo en pecado. Por eso les digo, no podemos, si usted dice, hermano, ¿qué pasa si alguien me encuentro? ¿Ah? No, y yo no oro porque qué tal si se me mete a mí un chavo. Oye, vamos ahí otra vez. Usted diría, hermano, ¿puedo orar? Claro, puede orar. Pero no va a poner, yo te arrepiéntete. No, ¿verdad? No. Señor, que esta alma pueda conocerte, te pueda, ¿verdad?, abrir su corazón, que pueda estudiar la palabra, pueda entender la palabra. ¿Qué no a eso nos llamó el Señor, pues? Si leímos ahí, orar y velar, y aquí lo mismo lo dice antes que veamos más versículos, dice ahí abajo en Corintios, en Efesios, y el del 18, orando en todo tiempo, con toda oración. Fíjense ahí algo importante. Le sigue hablando Pablo, y orando en todo tiempo, con toda ¿qué? Oración. Fíjense ahí, parece que usted dice orando y después dice con todo tiempo, oración. Dice orando fervientemente. ¿Qué dice? Estar ferventemente, dice. ¿Ya? Estar hablando en todo tiempo, ¿ya? Siendo súplica, dice. Rogando en el Espíritu. Velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos. ¿Quién? Los santos. Importante, hablar, orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Suplicarle al Señor, ten misericordia. Que la palabra de Dios les alumbre, que puedan abrir su entendimiento. ¿No es la oración que a veces hacemos aquí, hermano? No, aquí no lo sabemos todo, pero hermano, que puedan abrir el entendimiento, los ojos a nuestros hermanos. Que así como hermanos, si usted y yo practicábamos lo mismo. Agarrábamos y traíamos las cadenas, y ahora sí me voy a poner las botas y traigo el machete porque la espada del Espíritu, ¿no? Simbólicamente traíamos a través del literal. Y ahorita vamos a hacer guerra contra el enemigo, Dios mío. No, hermano, hacerle guerra contra el enemigo es que tú andes en rectitud, andes en la palabra de Dios. ¿Ah? Cuando estábamos viendo que juzgar, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué le dijo? El Señor te juzgue, te castigue. Porque muchos van a decir: sí, hermano, pero el Escritor también dice, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Se acuerdan que dije que eran tinieblas? Reprenderlas. Dice: ¿cómo que no se puede reprender, hermano? ¿Qué reprender? Corregirlas, hermano. Hacerle frente a las tinieblas y decir: no, así dice la palabra del Señor, que andemos en luz, en rectitud. Porque muchos me van a sacar el versículo. No, ahí dice que hay que reprender. ¿Qué es sojuzgarlas, hermano? Juzgarlas tú también. ¿Cómo las vas a juzgar? ¿Viene de Dios? No viene de Dios.
Es importante, hermano. Y dice lo que viene hablando Pablo ahí, pide, dice, y orando por todos los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice, háblele de él como debo hablar, hable de él como debo hablar. ¿Hablar de quién? De Dios, mi hermano, de Cristo. Dice en esa traducción, sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada. Perdón, yo estoy hablando. Efesios, perdón. Dice, oren también por mí y pidan a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan, por eso estoy preso, fíjense. Pidan a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. ¿Qué? El Evangelio. Dar la palabra, hermano, sin temor. Seguimos, dice, para ya a culminar de unos textos más, dice, ahí en 2 de Corintios 11:14, si alguien lo tiene ahí. Dice, no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Fíjense, ¿cómo se disfrazó cuando fue a tentar a Eva? ¿Eh? Segunda de Corintios 11:14. Dice, con lo cual no es extraño, dice, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Fíjense. Y está hablando de los falsos profetas, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? Ajá, así dice, así también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Fíjense. ¿Por sus malas qué? Acciones, mi hermano. Fíjense, ya, si el enemigo hasta se viste y no es que ande con su traje rojo, que ande así bien para dar a soltar a todos, se disfraza y no, imagínense, es el maestro del disfraz, maestro de la mentira, del engaño. Fíjense, vamos a otro versículo, dice, y algo también, ¿verdad? Habla también, fíjese, Pablo le habla a las parejas, ¿verdad? Algo que a veces nadie toma en cuenta y dice, ay, mi esposa no me entiende, dice. Y al viene el enemigo, aprovecha y dice, mira, no te entiende ella, pero otra sí, dice. O viceversa, ¿no? No, es que este malandrín, dice, ni una rosa me trae yo, dice. No, y viene y dice, no, mira, allá está un galón, un galán, dice. Eso sí te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque en la intimidad necesitamos tener. Fíjense cómo habla la escritura. Vayan y busquen esto en primera de Corintios 7:5. Y está hablándole ahí al matrimonio también para que tome toda esa cita y usted la lea, hermano. ¿Cuál es importante dar Usted, fíjese cómo está claro ahí, Usted aquí en esta traducción en el lenguaje actual lo dice mejor así, dice, fíjese,
Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Fíjese, pero después de volver a tener relaciones, no vayan a hacer, a orar, pero después deben volver a tener relaciones. Fíjese, no vaya a hacer que al no poder controlar sus deseos, ¿de qué está hablando ahí? Sus deseos, fíjese, Satanás los haga caer en una trampa. Fíjese, es importante cómo el Señor nos habla hasta en el matrimonio, cómo el enemigo puede venir, ¿verdad?, a tentarte y hacer que tú peques. Así como hasta en la pareja le dice, pide para que Satanás no venga a tentar. Hay hombres, hay que entender a veces a las mujeres. ¿Ya? Es importante, hombres también, mujeres también pueden entender a sus maridos. ¿Y qué dice ahí? Hablen ¿qué? Los dos. Pónganse ¿qué? De acuerdo, mi hermano. En amor. Y no se vayan enojados a dormir. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Te acuerdas que llegó a la tienda? ¿Tú qué vas a hacer entonces? Ay, si me dio su teléfono. No, mi amor, te comprendo. Usted no vea, yo creo leído esa escritura, ¿verdad? Pero fíjese, ¿cómo es que hasta el enemigo? Por eso el enemigo viene a atacar también a la familia, al matrimonio. Si usted lee todo el contexto, le está dando ahí. Y a los jóvenes también les dice, en una escritura, que es mejor que se abstengan, dice. No vaya a ser como dice el dicho, es mejor casarse que quemarse, dice. Ahí dice el dicho de ahí, Entonces es importante, hermanos, ¿verdad?, la pareja hablar esto. Entonces, ¿qué dice? Para que no caigamos en los deseos, hermano. ¿Veo ahí? Para no caer en una trampa ¿de quién? El diablo. Vean cómo, porque cómo te va a venir a tentar con los deseos. Dice que la dádiva de Dios es vida, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Fíjese, ya vamos a acabar, ya. Dice en Apocalipsis 12:9, para que lo busquen. Pero antes que vayan a ver, vamos a ver Hechos 13:10 primero. Aquí hablando de un mago, ¿verdad?, que estaba ahí. Le dice, y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjese lo que le está diciendo. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿veo? No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Hechos 13:10, Fíjese, de esta traducción, fíjese cómo le dice. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, tenía el poder del Espíritu Santo. Fíjese, y miró fijándose al brujo y le dijo, fíjese cómo lo dice en esta traducción, te reprendo, te ato te encadeno, dice, y te agrillo con todo. No, ¿verdad? Así, ¿no? Porque oye, te agrillo, te presiono, dice, allá en el abismo. Pero me dice que todavía ni allá está. ¿Dónde andan? ¿Dónde dijimos? Aires, hermano. Fíjese, hasta eso todavía Dios les está dando, que va a llegar su tiempo. Dios es recto, mi hermano. Y le dice, tú eres hijo del diablo, un mentiroso, dice, y un malvado. Yo lo leí primero en la Reina Valera, dice, a ti no te gusta hacer lo bueno, deja ya de mentir,
diciendo que hablas de parte de Dios. Y fíjese lo que dice, ahora Dios te va a castigar. Fíjate, dijo lo que dijo Pablo. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Lo que le dijo, yo te voy a castigar, le dijo, Dios te va a castigar, le dijo. Fíjese, Y ahora sí vamos a Apocalipsis para ver ahí. 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, o la serpiente antigua, fíjese, que se llama Diablo y Satanás. Fíjate, ahí están los dos nombres. Los vimos en hebreo y en griego, El cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice ahí la escritura. Fíjese, ¿Qué hace? ¿Cuál es su trabajo del diablo entonces? ¿Engañar qué? A la gente. Al mundo entero, dice. ¿Y tú y yo somos del mundo? ¿O no? ¿Sí o no? No. Somos de Dios, vivimos en este mundo. Porque ¿qué hace la gente del mundo? Practica el pecado, mi hermano, vive en el pecado. Pero tú y yo somos de Dios, nacidos de nuevo. Tenemos que vivir en una vida, ¿qué? En santidad, apartarnos de eso. Entonces tú y yo, ¿cómo le vamos a hacer frente al enemigo entonces? Con la palabra, hermano. Esa es tu verdadera arma. Y tienes la armadura de Dios que el Señor me da. ¿De quién es la armadura? De Dios, mi hermano. Fíjense aquí para acabar, dice la fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra y sufrimiento, para que no vaya a decir que no vamos a sufrir, espiritual. Los que desean demostrar que tienen la gracia verdadera consigo deben apuntar a toda gracia y ponerse toda la armadura de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que Él prepara y da. La armadura cristiana está hecha para usarse y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado nuestra guerra y finalizado nuestra carrera. O sea que un día que usted viene a ser cristiano se va a poner esa armadura y va a andar con ella ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga el Señor y nos llame a cuentas. Porque siempre el enemigo va a estar con sus dardos, con sus acechanzas, con sus calumnias. No, que ya te levantó por allá, que el hermanito, que la hermanita. Y si uno siempre se dice que el hermanito aquí, que la hermanita te dijo, y nadie se dice de frente. Porque ahí no le estamos haciendo frente al enemigo, hermano. Nomás dijimos que no, en verdad que tenemos que, como dice, actuar en su palabra, dice la armadura que tiene este año por usar, el combate no es tan solo contra enemigos humanos, fíjate, ni contra huestes, el combate no es tan solo contra enemigos humanos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que gente que te va a molestar? Claro. ¿Cómo le vas a contestar? Yo le reprendo y quiero que le cierre la boca al Señor. ¿Cómo le vas a dar mejor testimonio tú? Viviendo y actuando en la palabra, mi hermano. Dice, ni contra nuestra naturaleza corrupta, tenemos que vernos con el enemigo que tiene miles de maneras para engañar a las almas inestables.
¿Y quién es ese enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿El hermano de abajo? Es el diablo. ¿Cómo le vamos a hacer de frente? ¿Cómo le vamos a hacer la guerra espiritual verdadera? Actuando en su palabra, obedeciendo la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermano, la gente, hermanos, desgraciadamente, ¿verdad? Muchos ya no comen ni sopa de letra porque ahí dice Satanás. Imagínate. Y ven a Satanás hasta en donde sea, ¿no? Y a veces le tienen más miedo a Satanás que temor a Dios. El diablo, como venimos viendo, no puede hacer nada de que Dios no le permita. Y vimos claro ejemplo de Job. Aún Josué también dice que era acusado en la palabra de Dios, dice. En Zacarías, por si lo quiere ver, 1:3. Él dice que el ángel de Jehová estaba ahí y decía, le reprendió ¿a quién? Al diablo. Entonces es importante, hermanos, ¿ah? Que un día le pregunten, hermano, entonces ¿cómo vamos a ver? Usted ya tiene bases bíblicas, escribe sus versículos y dice, hermano, aquí está en la escritura. Nada de que se va a echar un zapateo, ni nada de eso, ni va a gritar, ni va a hacer gritos, ni va a hacer tanta eso. Porque mira, déjeme decir que a lo mejor ni hay nadie ahí, usted está gritando al aire. Sobre todo orar unos por los otros, guardándonos las espaldas unos a otros. No que él me dijo, no que él dijo, no que ella dijo, no. Amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha mandado, mi hermano. Y siempre tengan en cuenta, el enemigo siempre va a venir disfrazado, ¿y cómo? Y a engañar, a tratar de engañarnos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ¿qué? A someternos ¿a quién? A Dios. Y resistirle, hacerle frente con la palabra del Señor, y Él huirá de vosotros. Bueno, esta ha sido nuestra parte en este día. Esperemos que hayamos aprendido un poco más